7 minutos superan las 8 de la mañana aquí en el rumbo del país, que es el rumbo de la mañana. A esta hora, a esta hora, a, a esta hora. Y bueno, seguiremos informando sobre la Operación Falcondo porque hay muchos movimientos, se van a producir muchos movimientos. Ahora mismo me dice Ricardo desde allí que ahora mismo están allanando algunos puntos, de manera que manténgase conectado a nosotros, que nosotros estaremos informando sobre la evolución de este importante proceso de persecución. Mientras tanto, la voz del patriota, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. Leyendo todo el conjunto de información de lo que está ocurriendo en el país, pienso en el impacto que produce un terremoto en la vida de cualquier pueblo. Un terremoto devastador como el que vimos en Haití, que abrió todas las puertas a la solidaridad internacional, pero que además borró todas las diferencias porque los obligó a cada uno a tratar de rescatar los aplastados por el derrumbe o tratar de enfrentar las emergencias que crea esa alteración. Y es realmente dramático cuando un terremoto se produce en un pueblo, pero obliga a que todo el mundo ponga en primer plano la reacción frente a esa tragedia. El terremoto propicia una unidad transitoria de las poblaciones que lo sufren, porque hay que ser muy indiferente para usted poner en primer plano una diferencia o una opinión frente al reclamo de alguien que está aplastado en unas ruinas o que perdió su vivienda bajo el peso demoledor del fenómeno. Digo esto porque ahora hay un fenómeno parecido al terremoto, pero en las instituciones del país. Un terremoto que está poniendo en evidencia que a este país, que sus ingresos son del turismo, de las remesas, de la inversión extranjera internamente de lo que exportamos, ahora parece que había un componente no visible, que era el ingreso que representaba la participación de dominicanos en el gran negocio internacional de las drogas. Y ese hecho pone al descubierto entonces que hay un componente en la sociedad dominicana profundamente significativo, que usted no sabe en qué proporción, frente al problema del turismo, de las remesas, qué proporción corresponde al ingreso del narcotráfico en la economía. Y eso también arrastraba el hecho de blanquearlo, de tratar de legalizar su posesión, de encontrarse con exhibiciones monstruosas de algunos artefactos de consumo que no tienen forma de pensarse al margen de pretexto para justificar lo que se maneja en recursos. Es decir, en el país hay un estremecimiento con el descubrimiento de la participación de dominicanos en el problema del narcotráfico. Pero eso ha ocurrido en un tiempo donde aquí hay conciencia de que la justicia no sirve, de que hay que hacer un esfuerzo, de que se han puesto 3 procuradores, pero que la gente sabe que no son suficientes, simplemente para indicar el camino de la urgencia, que es tener con qué enfrentar ese componente demoledor que ha sido el narcotráfico. Pero junto con el narcotráfico ha estado la corrupción también por otras fuentes en la gerencia y administración del Estado. De conjunto, yo creo que la realidad pone en evidencia del mismo daño que hace un terremoto sobre la sociedad, lo están produciendo estas noticias sobre la institucionalidad dominicana. Y así como el terremoto crea un estado de emergencia donde todo el mundo quiere cooperar, yo creo que por la fortuna de la vida estaban reunidos o están reunidos todos los representantes políticos y el gobierno
con una línea temática, que alcanzaba a 4 propuestas de reformas. Pero ha ocurrido ahora que se sobrepone a toda la discusión de las reformas lo que está pasando con el problema del narcotráfico y de la justicia. Que en ese encuentro que se está produciendo ahí debía considerarse, poner en primer plano qué hacer frente al proceso devastador que representa el hecho de encontrar cada vez más sectores comprometidos con esta práctica. Salen algunas informaciones, suenan algunos nombres, pero aquí hay sospecha legítima de que el nivel del compromiso en el narcotráfico apenas comienza, que el volumen de comprometidos es estremecedor y que desde ese punto de vista va a gravitar sobre todo el resto de la concepción pública sobre los diversos problemas de la sociedad y va a imponer que se le dedique un trato prioritario a ese aspecto. Ese grupo de partidos y del presidente que está ahí tienen que incluir en su agenda y declararla prioritaria precisamente qué hacer frente al impacto devastador de este terremoto que ha puesto en evidencia que esto era una caricatura de Estado, porque en el fondo era una cobertura para toda la ilegalidad que representa la asociación a estas prácticas del narcotráfico y de la corrupción. Esas son las prioridades y esas son las cosas que van a poner en evidencia la ineficacia institucional, la responsabilidad de muchos personajes que usted no esperaba, que va a abrir en pueblos como en Santiago o en Puerto Plata, seguro una situación que no podrá ignorarse y que necesitará una atención especial. Yo quisiera que efectivamente ese grupo que está discutiendo una agenda preestablecida considerara esta actualidad de los 2 temas de la corrupción y del narcotráfico para inscribirlo como tema al desnudo y ver la repercusión que estas 2 realidades tienen en toda la institucionalidad. Son en cierta medida su descubrimiento un terremoto para quebrar incluso la confianza pública, para crear una atmósfera de incertidumbre. Tú no sabes quién va a aparecer mañana, ni en qué actividad hay un compromiso con estas 2 fuentes demoledoras. Ojalá pues realmente se trate este tema con el respeto de saber que ignorarla sería un crimen. No tratarla con la rapidez y la dimensión también sería un crimen. Que se impone de verdad priorizar la atención de ese evento en el impacto que tiene el inicio de esta investigación. Y digo inicio porque soy de lo que cree que solo sabemos una parte y que cada día hará más evidencia de que efectivamente no se puede ignorar el daño terrible que produce para todos nosotros ser un país estremecido por estos 2 delitos.